presencia de Dios. Hay lugares en la presencia de Dios. No vaya a ser que a usted le toque uno de al final. Váyase y ocupe los primeros lugares. Al final puede perdonar a su esposo. Yo me retiro de ahí y a las 2 horas me hablan y me dicen: pastor, acaba de morir mi mamá. Hay gente que no se va a poder morir y que va a estar agonizante y que va a estar sufriendo porque no quiere perdonar. Hay gente con un daño terrible en el corazón que no quiere perdonar. Pero no es una opción el que nosotros querramos perdonar. Es un mandato de Jesucristo. Mira lo que dice Juan, el libro de Juan en el capítulo 13, verso 34 y 35. Fíjate cómo dice Jesús. Jesucristo dijo lo siguiente: un mandamiento nuevo les doy. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. No es una opción. Los que somos cristianos debemos entender que no es opcional que nosotros perdonemos. No es una opción para el cristiano que querramos o no querramos perdonar. Es un mandamiento directo de Jesucristo, que nos amemos los unos a los otros, dice Jesús, como yo los he amado. Alguien que me diga qué tipo de amor externó Jesucristo por nosotros. El amor ágape. Ese amor ágape es diferente a los otros tipos de amor. Hay varios tipos de amor. No me voy a meter al tema, pero sí me voy a meter al tema del amor ágape. El amor ágape es aquel amor que se da sin que se merezca. Ese amor se da sin condición. No importa lo que me haya hecho, yo voy a tener las ganas de perdonar. ¿Sabes cuánta gente ha hablado mal de mí? ¿Sabes cuánta gente a mis espaldas ha puesto a más gente en contra mía? ¿En contra de la iglesia? Y yo me entero de todo. Mira, parece que el Señor nos manda faxes. Fíjate que tal persona dijo esto. Fíjate que tal persona está diciendo esto de ti. Fíjate que tal persona está resentida y enojada por esto que estás haciendo. De todo. Pero ¿qué pastor sería yo si me pusiera a reclamarle a todo el mundo y no amarlos? ¿Qué tipo de persona sería yo que no vivo el Evangelio? Que no vivo lo que Dios demanda que hagamos. ¿Qué tipo de pastor? ¿Te imaginas a este pastor peleando con todos? Teniendo rencor, resentimiento con gente. Ni siquiera cuando trataron de quitarme media iglesia. Ni siquiera cuando no veían mi autoridad y dijeron: tarde que temprano este pastor se va a ir y voy a quedar yo. Aún así seguía amando a esas personas. Tenemos que ajustarnos a lo que Jesucristo está pidiendo. En esta oportunidad está pidiendo que nos amemos los unos a los otros. ¿Qué tipo de cristianos somos si vivimos con rencores, con resentimientos, con situaciones que son difíciles porque no nos da la gana soltar lo que duele? ¿Qué tipo de cristianos? Como yo los amo, como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y en esto, dice Jesucristo, y en esto conocerán todos que son mis discípulos. Y a lo mejor alguien dice: no, pues yo no soy discípulo de Jesús. Yo no me he enrolado en la iglesia de ninguna manera. Ah, está bien, pero eres hija, eres hijo. Hola, somos hijos. Pues hay más demanda en un hijo que en un discípulo. Hola. Porque como se comporta el padre, se comporta el hijo. Jesucristo, lo hemos dicho 1000 veces, Jesucristo es nuestro modelo. Él es el que nos modela qué tipo de vida tenemos que vivir nosotros. Entonces, tenemos que aprender a soltar.
Tenemos que aprender a decir basta, porque el único que se daña es uno solo. El que vive con resentimiento se está muriendo y está pensando y pierde una energía preciosa que la puede bien canalizar en otras cosas, pero se canaliza en el enojo, en la ira, en estar pensando todo el tiempo, y hay un desgaste físico, emocional, espiritual, en todas las áreas hay un desgaste. ¿Por qué? Pues porque estoy perdiendo mi preciosa energía en un enojo. Suelten los enojos. No es una opción que no querramos perdonar. No es opcional, amada iglesia. Tenemos que amarnos. Jesucristo no dijo, si quieres, ámalos. Si te caen bien, ámalos. Bueno, no te cae tan bien, medio ámalo. No, es amar. Y amar a la manera de Jesús. Así como yo los he amado, dice la palabra. También ámense los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Hay una demanda muy grande de que nos amemos, a pesar de las fallas, a pesar de todas las cosas. La unidad de la iglesia, amados, también es una proclamación de la gloria de Dios. Sí es una proclamación de la gloria de Dios cuando nos aprendemos a amar. La presencia, la gloriosa presencia de Dios desciende en medio del cuerpo que se sabe amar, en medio del cuerpo que sabe hacer la unidad, en medio del cuerpo que se sabe perdonar, en medio del cuerpo que hace la unidad fuerte. No se diga en tu casa, ¿cómo estás en tu casa? Hay mujeres que viven con sus maridos o maridos que viven con sus mujeres, pero están todos resentidos, por favor. Hay gente con la que no estás desde hace 30 años y todavía le tienes resentimiento. Ya, suelten. Es por el bien personal. Es por el bien de uno que tienes que soltar. Hay ocasiones anteriormente, y dejé de hacerlo porque me daba impotencia. Cuando había Santa Cena, les leía tomar la Santa Cena indignamente, y yo les pedía, ¿saben qué? Vayan con su hermano, vayan con su hermana, pídanse perdón, solamente pídele perdón. Y a ti que te van a ir a pedir perdón, concédeselo. No le digas, no le pidas cuentas de absolutamente nada. ¿Qué me decepcionó? Que cuando iban a pedirse perdón, sí, te voy a perdonar, pero acuérdate que tú hiciste y tú dijiste y bla, bla. No sabemos perdonar sin hacer aspavientos. Tenemos que aprender a bajar nuestro nivel de estrés. Tenemos que aprender a bajar nuestro nivel de enojo. Tenemos que tener un equilibrio, y eso solamente nos los da el Espíritu Santo. ¿El equilibrio? ¿Quién lo da? El Espíritu Santo es quien da el equilibrio. Juan 17:22, hablando de la gloria de Dios. Fíjate, una vez más Jesucristo dice, la gloria que me diste, les he dado. Es un compartimiento de Jesucristo a nuestras vidas, de que esa gloria que el Padre le dio a Jesús, esa nos las dio a nosotros el día de hoy. Nosotros tenemos esa gloriosa presencia del Espíritu Santo, esa gloria, ese Shekinah que pesa, esa gloria pesada, viene a nuestras vidas cuando procuramos tener paz. Cuando procuramos estar bien. A veces ministramos gente y en vez de ministrarles paz y tranquilidad, le pasamos toda la mugre que traemos. Tenemos que aprender que nosotros somos agentes de ida y vuelta, que si ponemos manos, ¿qué voy a estar transmitiendo ahí?
¿O qué me voy a dejar transmitir? Porque no estoy bien delante de Dios. Dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y le está hablando al Padre. Ahora, ¿de quién viene la autoridad? ¿De quién viene la unidad? Esa unidad que anhelamos como iglesia tener, ¿de quién viene? Pues la unidad proviene del Espíritu Santo. Dice Efesios 4, del 3 al 4, esfuércense por mantener la unidad. Debemos de esforzarnos todos los días, estar conscientes de mantener la unidad. Si yo me enojé con alguien, tengo que ser consciente de que tengo que ir y pedirle perdón, me tengo que poner a cuentas sin ir a echar pleito. Lo debo de hacer lo más sanamente posible por mi bienestar personal. Hay una ley, ¿verdad? Si yo le dijera de cosas al hermano y se las dijera en mala onda, se los dijera molesto, se los dijera enojado, ¿cómo me iba a responder? Santo pastor, no, ¿verdad que no? Me iba a responder igual. Pero si yo llego apacible y le digo, hermano, perdóneme, de verdad, de todo mi corazón la regué, ¿me puede perdonar? ¿Me puede disculpar? Cambia totalmente la tónica. Tengo que esforzarme. Y aquí dice, esfuércense por mantener la unidad. Y perdón que lo diga de esta manera, pero a veces somos bien cabezones y Dios nos está hablando y la palabra nos está hablando, pero no entendemos que tenemos que ir a pedir perdón. A veces me gustaría llamarlos por nombre. A ver, fulanito, vele pedir perdón a fulanito. Fulanita, ve por favor a pedirle perdón a fulanita. Porque son duros. Hay una dureza tal en los corazones que no podemos permitir que siga de esa manera. Tenemos que aprender, amados, a ser apacibles, a ser humildes, a tener paz en el corazón, a ser transformados por la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice en el verso 3, esfuércense por mantener la unidad, creada por el Espíritu, y ahí Espíritu está con E mayúscula, de tal manera que está hablando del Espíritu Santo, por medio de la paz que nos une. Aquel que no tiene paz no puede estar bien con nadie. Necesitamos paz, tranquilidad, gozo, humildad. Somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. ¿Cuál esperanza? Pues la esperanza de estar con Él cuando terminen nuestros días. No es lo mismo estar como un invitado lejano. ¿Te ha tocado estar en una fiesta con mucha gente y tú estás hasta allá? Qué padre es cuando te toman desde allá y te dicen, vente, mira, tú mereces estar aquí en las primeras mesas. Dáselo fuerte si se lo vas a dar. Qué padre, qué hermoso sería de Jesucristo que tú llegaras a su presencia hasta el final y te tomara, ven, tú fuiste obediente, ven, siéntate aquí adelante, mira. Qué hermoso sería eso. Pero el pecado, dice la palabra, nos aleja de Dios, nos aleja de las bendiciones. Somos un solo cuerpo y tenemos un mismo espíritu. Además, hemos sido llamados a una misma esperanza. Hoy, amada iglesia, tenemos que entender que el Espíritu Santo promueve la unidad dentro de la iglesia por medio de su palabra. Y para esto, Él nos equipa de amor, del amor incondicional, del amor ágape. Nos da humildad para poder ir con aquellos que nos hirieron y decir, ¿sabes qué? Perdóname ya, ahí muere el problema. Y nos da dirección divina, nos da dirección de Dios. No hagamos las cosas en nuestras fuerzas, no batallemos. A veces nos cansamos. ¿Por qué? Nos cansamos porque nos estamos desgastando solitos.
como te dije hace rato, pensando, inyectando esa energía preciosa en otros lugares, cuando esa energía la debemos de canalizar correctamente. Y todo esto para que se cumpla el propósito de unirnos dentro de esta congregación. Es imperioso, amados, que dentro de esta congregación haya unidad. Cuando hay unidad, la presencia de Dios se manifiesta más fuerte por cuanto hay unidad. Porque por cuanto todos estamos juntos, unidos en un mismo sentir. En otras ocasiones se los he dicho, qué hermoso sería saber que todos estamos orando por una misma situación. La palabra de Dios dice que la oración del justo puede mucho. La oración de un justo puede mucho. ¿Alguna vez te has visto enfermo? ¿Enferma? ¿Sin recursos? Hola. ¿Con un problema grande? Qué hermoso sería que todos nos uniéramos en esa unidad y que tu problema se disolviera pronto. Qué hermoso sería. Pero ¿sabes? Tristemente hacemos todo lo contrario. En vez de ser una iglesia unida, estamos todos esparcidos, como ovejas sin pastor, dice la Biblia. Cuando el Espíritu Santo se manifieste, nos unirá como un solo cuerpo en Cristo. La intención es que el día de hoy aprendamos cómo esa unidad es posible y cómo debemos preservarla, cómo debemos de guardar esa unidad. Punto número 1, el Espíritu Santo nos une como un solo cuerpo. El Espíritu Santo nos une como un solo cuerpo. No es de nosotros el querer, porque Dios da el querer como el hacer por su perfecta voluntad. Así es que pidámosle que queremos, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que tú quieres, Señor? ¿Qué es lo que quieres de esta iglesia? Que estemos juntos, que seamos un solo cuerpo, que no peleemos, que nos llevemos bien todos, que haya armonía, que haya un gozo especial. ¿Qué quieres? Pues todo eso es posible cuando escuchemos la voz del Espíritu Santo. Nosotros como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo y el Espíritu Santo actúa como el pegamento espiritual que nos une en un mismo propósito a pesar de nuestras diferencias. Es el Espíritu Santo quien amalgama a la iglesia. No somos nosotros, es el Espíritu Santo. Les vuelvo a repetir, quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Primer carta a los Corintios 12, del 12 al 13. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo. Mira qué hermoso. Es como un grupo musical donde hay batería, donde hay guitarra, donde hay un bajo, donde hay bocinas, donde hay voces. Y cuando todo eso empieza y cada una tiene un sonido diferente. Pero cuando todo eso se logra acoplar, van a trabajar en armonía. Asimismo nosotros somos todos diferentes, todos pensamos de una forma, todos tenemos diferentes actividades, todos hacemos cosas totalmente diferentes a los demás, pero si nos juntamos y hacemos sinergia, podemos trabajar todos en armonía. Qué hermoso sería ver una iglesia unida, ver una iglesia amalgamada, ver una iglesia que toda se puede juntar para un mismo propósito. Tenemos que identificar cómo podemos trabajar en armonía con otros en la congregación.
Es triste ver áreas de servicio, la alabanza, donde de repente no están de acuerdo y están enojados y se están peleando. Yo digo, qué tremenda cosa. En el área de diáconos, donde de repente no se ponen de acuerdo y de repente están desunidos. Qué tristeza ver el área infantil, donde de repente los maestros no se pueden amalgamar. Qué tristeza ver al grupo de artes y nadie se lleva bien. Hacen grupos. Qué tristeza como iglesia. No se diga en el liderazgo, como ancianos, como supervisores, como pastores, que no podamos formar una unidad que viene del Espíritu Santo. Qué tremenda cosa, que no podamos fluir en un solo pensamiento, en un solo sentir. Qué tremendo que tengamos que estar peleando. Número 2, el Espíritu Santo es promotor del amor entre nosotros los creyentes. El Espíritu Santo promueve el amor. La unidad solo es posible cuando el amor del fruto del Espíritu Santo abunda en nuestras vidas. Este amor es el que se da sin condición. Estamos hablando del amor ágape. Este amor trasciende barreras como la cultura, como el estatus, como las opiniones personales y aún los pleitos. Este tipo de amor, amada iglesia, lo trasciende todo. Procuremos pedirle al Espíritu Santo que nos llene de amor, y para que podamos nosotros desarrollar ese tipo de amor, y a lo mejor no nos hemos dado cuenta de esto, cuando ese tipo de amor se quiere, o el Espíritu Santo quiere desarrollar el tipo de amor ágape en nosotros, vienen situaciones complejas, vienen situaciones duras, vienen problemas. Pero como estamos desenchufados de la presencia del Espíritu Santo, nos peleamos, no entendiendo que Dios quiere desarrollar el amor ágape en nuestras vidas. El amor ágape, el amor, gozo, paz, bondad, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza, todo eso tiene que ser desarrollado. Para que haya paz y desarrollemos paz, tiene que venir la guerra. Para que desarrollemos el amor, tiene que haber desamor, pero no lo entendemos. Y preferimos pelear a meternos a la presencia del Espíritu Santo y decirle, ¿por qué están sucediendo estas cosas? ¿Por qué estoy peleando con todos? Hay gente que dice es que todos la traen en contra mía. Perdón, si todo mundo la trae en contra tuya, mejor analiza tu vida. No es posible que todo el mundo esté mal y tú solamente estés bien. Por favor. Tenemos que aprender a meditar en nuestra vida. ¿Cómo la llevamos? Tenemos que aprender a saber que el Espíritu Santo quiere desarrollar el amor ágape en nosotros. ¿Es imposible? No, no es imposible. Yo he tenido que aprender a desarrollar ese amor, a pesar de lo que les dije hace rato. Sé quién habla mal de mí, sé quién me traiciona, sé quién me pone a la gente en contra, sé muchas cosas. Y díganme a ustedes, de todos ustedes, esta pregunta no la hice en la mañana, pero ¿a quién le he reclamado algo? ¿Alguna vez? ¿A quién le he reclamado algo? ¿Con quién me he peleado? Creo que tenemos que aprender, amada iglesia, tenemos que aprender a solucionar, guiados por el Espíritu Santo. Hace rato dije que el Espíritu Santo nos daba amor, humildad, ¿y por dónde tenemos que caminar? Tenemos que aprender a caminar en los caminos del Espíritu Santo. Y dice Colosenses 3:14,
sobre todas estas cosas, sobre todos los problemas, sobre todas las vicisitudes, sobre todas nuestras desavenencias, vestíos de amor. Tenemos que aprender a vestirnos de amor, iglesia, que es el vínculo perfecto. Sin el amor no va a haber vínculo. Sin el amor no va a haber esa estrechez entre hermanos. Sin el amor no va a haber comunión. Sin el amor no va a haber Espíritu Santo que nos pueda ayudar a arreglar nuestras diferencias. Amados, hoy es un exhorto a que practiquemos actos de amor, actos de servicio. ¿Con quién? Pues con quien estás enojado. Así funciona el reino de Dios. ¿No decían? Ojo por ojo y diente por diente, desquítate. Ah, si te la hicieron, devuélvesela. Pero Jesucristo dijo, ¿qué? Con Jesucristo es al revés. ¿Te la hicieron? Ve tú ve y camina la segunda milla. Caminar la segunda milla es, si alguien se enojó conmigo o alguien no me habla, oye hermano, perdóname, ¿te hice algo? ¿Hay algo que te hice por lo cual ya no me hablas? Antes nos llevábamos bien, hoy ya no me quieres hablar, ¿te hice algo? Perdóname, por favor. Ese es caminar la segunda milla. Ah, pero es que él me dijo, precisamente, demuestra la madurez. Demuestra que tienes la presencia de Dios, demuestra que tienes la presencia del Espíritu Santo y tú puedes ser humilde en amor, ser humilde, guiado por el Espíritu Santo, ir y pedir perdón. Tú que fuiste el ofendido. ¿Sabes cuántas? No está mi esposa, pero ¿sabes cuántas veces he visto a mi esposa ir y pedirle perdón a la gente, aún sabiendo que no tiene la culpa, que no tuvo la culpa? Infinidad de veces. Infinidad de veces. Hermana, hermano, perdóneme, me enteré que hacía así. No, yo no tengo nada, pues me enteré, de todos modos, perdóneme. Esa es una actitud guiada por la presencia del Espíritu Santo. Yo mismo he tenido que ir con la gente. Hermana, hermano, perdóneme, no sé si le hice algo, perdóneme. Tenemos que actuar en amor. Tenemos que actuar humildemente, guiados por la presencia del Espíritu Santo. Porque dice la palabra en Lucas capítulo 6, versos del 32 al 35. Fíjate bien, ¿qué mérito tienen ustedes al amar solamente a los que le aman? ¿Qué mérito es amar a un hermano que yo sé que me habla, que me ama entrañablemente? ¿Qué mérito hay? ¿Qué mérito obtengo por amar a los que ya me aman? Aún los pecadores lo hacen así, porque son convenencieros. Porque si me ama lo voy a amar, si no me ama, que te coma el perro. ¿No es cierto? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quien les hace bien? ¿Qué mérito es hacerle un bien a alguien que sabes que también te está haciendo un bien? ¿Qué mérito hay en eso? No hay ningún mérito. Dice la palabra, aún los pecadores actúan así. Porque me conviene, le voy a hacer bien. Porque voy a obtener un beneficio, le voy a hacer bien. ¿Qué mérito hay ahí? ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? ¿Qué mérito hay en prestarle algo a alguien que te pide prestado si sabes que te lo va a devolver? ¿Qué mérito hay? No hay ningún mérito, porque no estoy dando nada de más. Ahora, no te estoy invitando a que le pidas a alguien sabiendo esta palabra, ay, al fin que ya no me lo va a pedir, por favor, porque ha habido gente que te pide sabiendo que no te va a pagar, pero alevosamente.
Muchas veces, infinidad de veces, hemos visto eso dentro de una congregación. Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. Y fíjate cómo está el exhorto aquí de Lucas. Ustedes, por el contrario, amen. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos. Qué tremendo es Dios, que nos quiere exhortar de una manera que amemos a los que consideramos enemigos, con los que no nos llevamos, con los que no nos hablamos. Y deberíamos de leer Mateo capítulo 5 del verso 38 en adelante. Se los voy a dejar de tarea. Lean Mateo capítulo 5 del verso 38 en adelante. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Fíjate cómo tenemos que ser a la imagen de Dios. Con aquellos que creemos que son malvados y perversos y todo, tenemos que hacerles el bien a ellos. Es importante que lo hagamos. No, pero no se lo merece. ¿Y nosotros sí lo merecíamos? Cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿lo merecíamos? Solamente hay que recordar cómo fuimos en antaño, de dónde venimos, de dónde nos sacó el Espíritu Santo, de dónde. Eso jamás se nos debe de olvidar, porque Él nos sacó de la inmundicia, nos sacó de lo vil y de lo menospreciado, de ahí nos sacó. ¿Lo merecíamos? No, no lo merecíamos. Sin embargo, el amor de Dios es tan grande que hoy estamos aquí, sin pecado, porque nos perdonó pecado, con la esperanza de la vida eterna, porque cuando moramos vamos a estar en su presencia. Qué hermoso es Dios. El Espíritu Santo nos da, punto 3, el Espíritu Santo nos da la suficiente humildad para preservar la unidad. Nos da humildad para preservar la unidad. Y la humildad es clave para evitar conflictos. Tenemos que ser humildes, bajarle a nuestros corajes, bajarle a nuestros enojos a fin de estar bien con todos. Entonces la humildad es clave para evitar conflictos y divisiones dentro de la iglesia. El Espíritu Santo nos enseña a valorar a los demás por encima de nosotros mismos. Es decir, para que estemos bien con los demás, tenemos que verlos como superiores a nosotros mismos. Si no, ¿cómo les vamos a servir? Y te lo pongo como ejemplo desde este punto de vista. En un restaurante, ¿quién es el más importante? ¿El comensal o el que sirve? El comensal. ¿Ok? El comensal es primero. Y a los meseros los instruyen a que el comensal es primero, a que le tienes que servir sea como sea. Jesucristo nos enseña a nosotros a ser meseros. Y a los que vamos a servir sean los comensales, para que les podamos servir con calidad, para que amemos a los que no nos aman y amarlos con calidad, para que hagamos las paces con los que estamos enojados y amarlos con calidad. ¿Te das cuenta? En el reino de Dios las cosas suceden al revés. Tenemos que tener humildad para poder servir a los demás. Eso es el servicio en el reino de Dios. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. No sean egoístas,
No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores a ustedes. Fíjate el exhorto del apóstol Pablo una vez más: no seamos egoístas. No querramos impresionar a nadie, que yo ando de aquí para allá y yo quiero ser visto en mi lugar de servicio. Qué impresionante era cuando estábamos en Mayas, que mandaban a los diáconos al área infantil, y como estaban hasta el fondo y el baño estaba en la casa del anciano Pedro, el área infantil estaba en la casa del anciano Pedro y estaba hasta abajo y hasta arrinconado el baño, había diáconos que no querían ir y se enojaban. Se enojaban porque estaban hasta allá metidos. Alguien dejó de ser diácono porque es que me tienen arrinconado ahí, mejor ya no sirvo. No hay humildad. Para servir tenemos que minimizarnos para poder servir con excelencia. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tiene que haber una sensibilidad en nuestras vidas. Y a pesar de los errores de los demás, tenemos que minimizarnos para poder perdonarlos y para poder disculpar las fallas. Reflexionemos en nuestras actitudes, cómo son nuestras actitudes. Y pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ser más humildes en cualquier relación que nosotros tengamos. Número 4, el Espíritu Santo nos guía hacia la reconciliación. El Espíritu Santo nos guía hacia la reconciliación. La iglesia, amada familia, la iglesia no está exenta de conflictos y el Espíritu Santo actúa como mediador si nos dejamos guiar hacia el perdón y hacia la reconciliación entre nosotros. Solamente si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a la reconciliación y al perdón de todas las cosas. Si nosotros no podemos hacer esto, es que somos duros de corazón todavía. Es que no entendemos lo que el Espíritu Santo quiere. Efesios 4:32. Antes bien, sed benignos unos con otros. La palabra benigno tiene otros significados, que es templado. Hay que ser templado los unos con los otros. Hay que ser suaves los unos con los otros. Hay que ser apacibles los unos con los otros. Hay que ser piadosos los unos con los otros. Así tenemos que ser si es que somos o queremos ser benignos los unos con los otros. Una vez más el apóstol Pablo dándonos una cátedra de lo que es el perdón, la reconciliación. Y además dice misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto tiene un nivel mayor, de ligas mayores. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Jesucristo tuvo que echar mano del amor ágape para perdonarnos a nosotros. ¿Cuándo has escuchado a Jesucristo estarte recalcando? Es que tú te portas mal, es que tú no vienes a la iglesia, es que tú no te metes en santidad. ¿Cuándo lo has oído así? ¿Verdad que no? El Espíritu actúa un par de veces solamente y te da el sentir de que estás mal. A eso se le llama redarguir del Espíritu Santo. Si tú lo oyes, qué padre. Pero si lo desoyes, qué mal, y qué mal por ti. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. A veces solamente nos da el entendimiento de que lo que vamos a hacer no es correcto y tenemos que saber escuchar. A veces un hermano nos va a hacer piedra de tropiezo para hacer algo malo
Pero como es el hermanito que no está comprometido en la iglesia, no, me está diciendo puras tonterías. Mejor hago lo que yo quiero. La palabra misericordiosos, es estar dispuesto a compadecerse de los sufrimientos y de las desgracias ajenas. Fíjate qué tremendo. Es querer compartir el dolor del otro. La palabra dice que cuando un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Y cuando un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Es como estar sanos del cuerpo. Cuando tu hígado, tus intestinos, cuando el páncreas está bien, todo el cuerpo está alegre, está gozoso. Pero cuando uno de estos órganos se descompone, deja de funcionar correctamente, empieza el cuerpo automáticamente a descomponerse también. Entonces, misericordioso es estar dispuesto a ser parte de la desgracia de los demás. El perdón restaura las relaciones y fortalece la unidad dentro de la congregación, pero tenemos que estar dispuestos a perdonar también. Número 5, la unidad del Espíritu da testimonio al mundo. No solamente vamos a testimoniar dentro de la iglesia de que ya estamos bien, de que nos estamos comportando, de que nos estamos llevando super padre una vez más, no solamente aquí. Imagínate que una persona llegue nueva aquí a la iglesia y empiece a ver los pleitos entre los alabanzos, entre los diáconos, entre los maestros, entre los ancianos y yo, entre los guerreros, entre todas las áreas. ¿Tú crees que le va a placer quedarse en esta congregación? Lo mismo pasa en la casa. A veces cuando no hay armonía en la casa, cuando no existe el perdón, cuando hay resentimientos, cuando hay pleitos y cuando hay iras, a veces queremos escabullirnos, irnos de la casa, llegar lo más tarde a la casa para convivir lo menos posible. No debe de ser eso, amados hermanos. Tu casa debe de ser un oasis de paz. Mi casa debe de ser un oasis de paz, de tranquilidad, de gozo, de alegría, de armonía, donde exista el perdón, donde exista la reconciliación, donde seamos prontos para perdonar, donde seamos prontos para estar bien. Si me equivoqué, tener la capacidad, la humildad y el amor para pedir perdón y estar bien. Dice Juan 17:21. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Mira lo que está pidiendo Jesucristo, que todos lleguemos a la unidad, que cada uno de nosotros quiera reconciliarse y ser uno dentro de esta congregación para testimonio de los de allá afuera. Qué hermoso y qué padre sería que todos nosotros pudiéramos vernos armoniosos, todos estar a una, todos llevarnos bien, todos estar felices y contentos, todos estar orando los unos por los otros. Tengo 4 minutos. Yo creo que ya te vino a la mente con quién no estás bien, con quién te tienes que poner a cuentas. No sé si son tus hijos o es un hermano de trabajo aquí, de área. ¿Con quién estás hoy peleado? A lo mejor veniste peleado con tu esposa, con tu esposo. A lo mejor hace 20 años que sigues enojado por algo que te hicieron. Date calidad, date paz, date armonía, date gozo, date tranquilidad. Tú solo puedes.
Déjate guiar por la presencia del Espíritu Santo. Tengo 3 minutos. Cierren todos sus ojos, por favor. Todos. Y si tú estás peleado con alguien, ten la valentía de levantarte, ve y pide perdón. David, te necesito en el teclado. ¿Dónde está David? Sal con valentía. Pide perdón. Dile, me equivoqué. Ten la valentía de reconocer que antes no tuviste el valor de pedir perdón, de reconciliarte. Ten valor de reconocer que antes no quisiste estar bien con los tuyos. A lo mejor estás peleada con un hijo, con una hija. A lo mejor con tus papás. A lo mejor la persona con quien estás mal no está aquí. Pero ya perdona, por favor, suelta. Suelta ese sentimiento, ese mal sentimiento. Y perdona, di, Señor, hoy me comprometo a perdonar a esta persona que no está el día de hoy aquí. Por mi bienestar, hoy le suelto.